a caracterizar por una disminución de la frecuencia de las evacuaciones con un aumento de la consistencia de las heces, así como una dificultad para expulsarlas y la característica de 3 meses de evolución. Esta definición pues, va a variar mucho de persona a persona porque cada individuo pues, tiene su hábito intestinal y va a depender mucho de cómo lo percibe cada uno. La palabra viene de constipare, que es del latín, que significa cerrar o apretar. Pues el estreñimiento es importante porque tiene un impacto importante en la calidad de vida. Los pacientes generalmente lo van a manifestar como evacuaciones duras, poco frecuentes, o bien que tiene dificultad para expulsar estas evacuaciones. Van a manifestarlo como síntomas o la sensación completa y que generalmente van a ocupar de maniobras digitales para evacuar. En México, pues se vio que los síntomas que más caracterizaban al estreñimiento se encontraba lo que era el pujo en un 47% de los pacientes, evacuaciones duras en el 27%, evacuaciones con una frecuencia menor a la deseada en un 8%, y bien cantidad escasa de evacuaciones en 8%, que es lo que nos referían los pacientes. En cuanto a la epidemiología, el estreñimiento tiene una prevalencia del 2.4 hasta el 22.3. Van a estar presentando estreñimiento. Aquí es importante precisar la diferencia entre algún trastorno metabólico, como puede ser la diabetes, el hipotiroidismo, alteraciones de los electrolitos como una hipocalcemia, intoxicaciones por metales pesados o también causas neurológicas como una miastenia gravis. ¿Todavía se escucha mal? Sí. Sí, acércate más a tu módem. Okay. A ver, ¿mejoró un poco o no? Parece que sí. Sí, ok. Bueno, entonces de la epidemiología, lo que decíamos, hay que checar la causa que estamos del estreñimiento. Tenemos que descartar que se trate de un estreñimiento secundario. Ahí tenemos lo que son las causas metabólicas, que podemos descartar diabetes, alteraciones de los electrolitos o eh, esclerosis múltiple, lesiones medulares o bien enfermedades como EBC o Parkinson. También hay divertículos o alguna neoplasia que nos estén causando el estreñimiento. Y pues, lo más importante aquí, los medicamentos que nos pueden estar causando un estreñimiento secundario. Aquí pues lo más relevante o los más importantes podríamos mencionar los opiáceos. Se dice que en Estados Unidos hasta un 5% de los adultos toman medicamento opioides sin que lo ocupen por alguna causa de cáncer o por el estilo. De esos, del 40 hasta el 90% van a desarrollar síntomas de un estreñimiento crónico. Entonces, es muy importante el impacto que tienen los opiáceos para lo que es el estreñimiento.
recordando un poquito de fisiología, al colon llegan aproximadamente de 1 a 1.5 litros de fluidos entre sales, fibras, residuos, y se van a absorber hasta el 90% en el colon, creando al final o dejando al final 100 gramos de heces, de los cuales van a estar compuestos en un 70% de agua y el resto pues van a ser residuos y las sales. En el adulto mayor el estreñimiento es un problema muy frecuente. Generalmente se va a ver relacionado por causas multifactoriales. Aquí lo importante es que también el anciano nos va a manifestar que tiene el estreñimiento. Lo puede manifestar como una incontinencia por rebosamiento o bien son viejitos que se la pasan yendo al baño pero no evacúan de manera adecuada. Aquí los factores pues, más importantes o que hay que destacar sería la inmovilidad que a veces tiene o que es menor la actividad en los adultos mayores. Dos factores locales, ya sean anales o intestinales, como lo mencioné, de fisuras o hemorroides. Los malos hábitos alimentarios, incluido pues, el que no toman tanta agua, el uso de fármacos que nos pueden dar el estreñimiento secundario, las alteraciones ya de las comorbilidades que tenga el paciente geriátrico, sobre todo destacando lo que es el hipotiroidismo, que a veces puede manifestarse como un estreñimiento, y la hipocalemia por el uso de diuréticos también. Entonces es bien importante tener cuidado con estas dos cosas. Y lo que ya mencionaba, el uso de medicamentos de tipo opiáceo. Bueno, en cuanto a la clasificación fisiopatológica, vamos a ver que existe un estreñimiento, lo podemos clasificar de tránsito lento, defecación disinérgica o el estreñimiento de tránsito normal. En cuanto al estreñimiento de tránsito lento, se va a caracterizar por una disminución en el número de las contracciones colónicas de alta amplitud y van a estar aumentadas al contrario lo que son la actividad motora al final del colon, que va a estar una actividad no coordinada con las contracciones de alta amplitud que se están dando. Esto se va a ver favorecido por una alteración en lo que son los plexos mientéricos y la disminución de los neurotransmisores inhibitorios que pudieran ser el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. Y también por una disminución de las células de Cajal. El otro tipo de estreñimiento sería la defecación disinérgica. Este estreñimiento se va a dar por una obstrucción del tracto de salida. Generalmente puede ser por ya sea alteraciones motoras o sensitivas en lo que son todo el proceso de la defecación. Aquí podemos tener de ejemplo el dolor por fisuras anales, el rectocele, el descenso del piso pélvico o pacientes con historia de abuso físico o sexual. Entonces aquí pues, es el típico caso de la viejita multípara que está con estreñimiento. El estreñimiento transitorio, también el normal, se va a caracterizar por una alteración en la sensibilidad rectal, en la cual no va a percibir de manera adecuada la frecuencia y la consistencia del intestinal. En tenemos que distinguirlo muy bien del intestino irritable. Generalmente se va a caracterizar, o la característica principal, es que no va a haber tanto dolor, o el dolor no es el síntoma principal como en el intestino irritable. Es importante saber que estos tres tipos de estreñimiento se pueden superponer o pueden estar juntos, no son excluyentes en sí. De los factores de riesgo en general para el estreñimiento, el sexo femenino se dice que ser mujer te confiere el riesgo hasta de 2 a 3 veces más comparado con los hombres de sufrir estreñimiento. Entonces, todo esto se ve favorecido por los factores hormonales, los embarazos, los partos y pues tienden a ser más estreñidos. Del envejecimiento también se ha visto que de un 26% de las mujeres y 16% de los hombres mayores de 65 años tienen estreñimiento y este porcentaje se incrementa hasta un 34 y 26% en pacientes que ya son mayores de 84 años y sobre todo se ve favorecido o se ve mayor incidencia en los pacientes que están en asilos.
Otros factores de riesgo, pues es el bajo consumo de líquidos y fibra. Tenemos que consumir más o menos de 1,5 a 2 litros de agua y de fibra de 20 a 40 gramos al día. Y la baja también, pues, se ha visto el estreñimiento. No se oye. En cuanto a los pacientes, el incremento de colágeno. ¿No se oye? Sí, no se escucha muy bien, ¿eh? Bueno. A ver. Así se escucha un poco mejor. Todavía un poquito entrecortado, Jessy. ¿Qué pacho? Creo ¿Ya que no se quele? salió. ¿Ya no quele? Parece que no. A lo mejor ahorita entra de nuevo. ¿Se salió? Pero parece que es su internet. Sí, ¿va? Sí. Mientras, alguna novedad de lo de la inscripción, que ayer Nicolás me dijo que lo iba a verificar con la chica que estaba subiendo las cargas horarias, que ese era el problemita. Y Ya nadie sabe. nosotros de R2 solo nos tenemos que inscribir a 3 materias, pero de las 3 solo está habilitada una. Entonces todavía ayer en la tarde no se podía. Hablé con el doctor José Juan y me dijo que aparentemente hoy lo arreglan eso. Es que la chica que está capturando las materias allí en la UAC, pues parece ser que es una chica nueva. Entonces, desconoce mucho del proceso. Entonces ha habido muchos problemas. No solamente es con la residencia de geriatría, también ha habido problemas con las otras especialidades médicas. Entonces, ya llevamos el reporte a la UAC, pero pues, no sé, todavía nos dijeron que pues bueno, lo van a resolver. Entonces, no se desesperen, ya es algo que no depende directamente de nosotros, pero seguiremos haciendo pues presión, ¿no? Oiga, doctor, a nosotros, bueno, yo ya no lo intenté ayer, pero la semana pasada nos salía en el Cardex de calificación, nada más del tercer año, 3 materias. Y Así según es, yo son 4, ¿no? Porque en así la es, que nos faltaba es seminario de educación, creo. así es correcto. No, el seminario de educación 3 no aparece en el tercer año.
y sí aparece cuando cargan las materias del cuarto año. En el cuarto año les aparecen las 4 materias, el seminario de educación, el de investigación, el trabajo de atención médica y el seminario de atención médica, y además el seminario de educación 3. Ajá. Ok. Entonces, está desfasada esa parte, pero aguántenme tantito porque las cuotas del pago van en función del número de materias. Entonces, espérenme tantito porque estamos viendo esa Sí, parte. no, al final vamos a tener Ok, que libre. va. Ajá. Ok, Maguey. Perfecto. Bueno, ahorita de todos modos lo insistimos. Pero sí, ahorita insistimos de todas maneras con los de la UAC, porque creo que hay que ir directamente con esta chava y explicarle, porque no, nada más que no se ha dado la oportunidad, porque va, no sé, media hora, 1 hora, 1 o 2 veces a la semana, entonces hay que estarla cachando, ¿no? Para ver eso. No está fácil. ¿Ya, Jessy? Muy bien. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? A ver. Ok. Bueno, entonces de los mecanismos mencionaba relacionados con el envejecimiento, van a ser la disminución del número de neuronas de los plexos mientéricos. También va a aumentar lo que es el depósito de colágeno a nivel del colon izquierdo. Eso va a hacer que se altere la distensibilidad y la sensibilidad del colon. También va a presentar atrofia de los músculos del piso pélvico y las neuropatías degenerativas, que todo esto va a favorecer a que se dé más el estreñimiento en el adulto mayor. Entonces también se ve relacionado o también influye pues el mayor consumo de fármacos que nos van a dar el estreñimiento secundario. El estreñimiento en sí pues tiene un impacto social y económico importante. Nos van a deteriorar la calidad de vida de los pacientes, ya que va a afectar tanto su desempeño laboral, sus horas de sueño, la dieta, su apetito. Y es una enfermedad cara, por así decirlo. Se dice que el costo directo para el tratamiento del estreñimiento va de 1.912 a $7.500 anuales por paciente. Y en México realizaron un estudio con el cuestionario de PAC-QOL que habla sobre la calidad o el impacto que tiene, y demostraron que pues sí, los pacientes con estreñimiento tienen una menor calidad de vida, especialmente cuando este estreñimiento va relacionado con el síndrome de intestino irritable. Ahorita voy a mencionar un poco más de ese cuestionario. Bueno, el diagnóstico lo vamos a realizar con varios pilares: los criterios clínicos, que serían los criterios de Roma 4, la escala de Bristol, que nos va a ayudar para valorar el hábito intestinal, así como que tiene una buena correlación con la velocidad del tránsito intestinal. El examen de la región anorrectal, incluyendo lo que es la inspección y el tacto rectal, y pruebas complementarias como la manometría o la colonoscopía. En el adulto mayor es bien importante que tenemos que individualizar muy bien lo que se va a estar preguntando o analizando. No es lo mismo que nuestro paciente haya empezado con un estreñimiento de reciente inicio. Eso nos obliga más ahora sí como que a rascarle un poquito más y ver cuál es la causa. Sobre todo cuando tiene manifestaciones que nos sugieran organicidad, como el dolor localizado, sangre oculta y todo ese tipo de cosas. La historia clínica es bien importante en nuestro paciente, investigar qué enfermedades tiene, qué fármacos está utilizando y que nos puedan estar condicionando un estreñimiento, las características de las heces con la escala de Bristol, el tiempo y curso, como ya mencionaba, para ver cuánto tiempo lleva así, si tiene o no síntomas asociados y el impacto que tiene sobre su calidad de vida. La exploración física, prestando especial atención a nivel abdominal, la región perineal y el tacto rectal, y siempre pedir estudios complementarios en general, biometría hemática, la química sanguínea, también función renal, los electrolitos para ver que no se trate de algún desequilibrio que nos esté condicionando un estreñimiento secundario, y las hormonas tiroideas. Podemos pedir lo que es la radiografía de abdomen o bien en hemopaco si tenemos datos como de que haya sido algo muy agudo, y
la colonoscopía en caso de que estemos sospechando pues, una patología orgánica o maligna. Retomando un poco los criterios de Roma 4, pues lo van a clasificar como un trastorno funcional intestinal, en el cual va a caracterizarse por la defecación dificultosa, infrecuente o incompleta. Los criterios que se mencionan, perdón, es la presencia de dos o más de los siguientes: esfuerzo excesivo, heces duras, la sensación de evacuación incompleta, la sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal, o la necesidad de realizar maniobras manuales. Todo esto que se ocupe en más del 25% de las deposiciones, o bien menos de 3 deposiciones espontáneas completas a la semana. También que no haya heces líquidas, o que sea raro que haya heces líquidas si no está usando un laxante, y que no cumpla criterios para un síndrome de intestino irritable. Entonces, es lo que mencionaba, aunque el paciente con estreñimiento puede tener o no el dolor abdominal, no es su síntoma predominante a diferencia del intestino irritable. Para que podamos hacer el diagnóstico se deben de cumplir estos criterios al menos durante los 3 últimos meses, y estos síntomas tienen que haber iniciado 6 meses antes de que nosotros estemos haciendo el diagnóstico. Bueno, la escala de Bristol pues es una escala que es fácil de utilizar, nos va a ayudar a que nos entendamos mejor el paciente con el médico. Se utiliza muy bien para ensayos clínicos, para evaluar lo que sería la eficacia de los tratamientos, y también es importante que no la utilicemos, o bueno, no es tan válida si está tomando algún tipo de medicamento como laxantes o antidiarreicos que nos pudieran alterar el tránsito intestinal. Cuando tenemos estreñimiento, pues las características es que vamos a tener un tipo 1, que serían pues separadas, o un tipo 2, como el que está como fragmentada. Esos tipos nos hablan de estreñimiento. En el examen anorrectal es importante la inspección, que la tenemos que realizar con las maniobras dinámicas. Vamos a revisar el área perineal, que no haya cicatrices, que no haya hemorroides, que no haya lesiones, fístulas o alguna lesión como tal. Y se le va a pedir al paciente que contraiga el esfínter y que puje para valorar el descenso. Un descenso perineal normal es entre 1 y 3 centímetros. También podemos hacer una evaluación sensorial con el reflejo de contracción, que se puede estimular con un hisopo-elano. Aquí en las imágenes se ve pues una fisura crónica y un paquete hemorroidal trombosado. El tacto rectal, tenemos que valorar la presión en reposo del ano, y lo que comentaba también con las maniobras dinámicas. Esto va a ser la contracción y la maniobra de defecación. Vamos a valorar la presión que tiene el esfínter, perdón, y qué tanto se relaja el esfínter y el músculo puborectal. Y pues otro examen pues sería la manometría anorrectal. La colonoscopia es importante que no la usemos así como que de cajón. Es importante para pacientes que tienen datos de alarma, que tienen historia familiar de cáncer, o pacientes mayores de 50 años. Si hacemos una colonoscopia en un paciente que no tiene datos de alarma, que no tiene algún factor de riesgo, la capacidad de detectar un cáncer colorectal es bajo, entonces pues no está tan recomendada a menos que tenga esas indicaciones. De los estudios fisiológicos, los vamos a utilizar para pacientes que tienen síntomas a pesar de que ya les estamos dando un adecuado tratamiento médico. Aquí encontramos lo que es la manometría anorrectal, la prueba de expulsión con balón, la ecografía y el tránsito colónico. El abordaje que tenemos que tener es primero descartar alguna causa secundaria de estreñimiento. Una vez que se descarta, ver si tiene o no una respuesta adecuada a la fibra y laxantes. Y si no hay una respuesta adecuada, entonces ya nos vamos a los estudios fisiológicos. Aquí es bien importante descartar que nuestro paciente tenga un adecuado apego a las medidas higiénico-dietéticas y al tratamiento, antes de decir que no nos está funcionando. Entonces, de los estudios fisiológicos tenemos la prueba de expulsión con balón anorrectal. Esta prueba nos ayuda mucho, sobre todo en la disinergia defecatoria.
Es una prueba rápida, reproducible, es económica. Se hizo un estudio por Chairon y colaboradores que decía que tiene una sensibilidad como la manometría no rectal o una electromiografía. Lo normal es que, bueno, ellos utilizaron lo que era una sonda Foley de 16 French con 50 mililitros de agua. Tenía una sensibilidad de 87.5% y especificidad del 89% y un valor predictivo negativo para disinergia defecatoria del 97%. Lo vamos a decir que tiene un problema o que está anormal cuando tarda más de 2 minutos en expulsar el balón. Aquí se ve la imagen más o menos, pues, cómo se hace la prueba y cómo se coloca. Úchala, ya se fue. Mano rectal para confirmar una sospecha de disinergia defecatoria. Nos va a ayudar también a evaluar lo que es la presión, la sensibilidad y la distensibilidad a nivel anorrectal. Nos va a permitir hacer la clasificación y tenemos diferentes tipos de catéteres, que puede ser un estado sólido o en perfusión, pero los de perfusión no están tan estandarizados y pues sí nos puede dar un poquito más de alteraciones. Aquí se ven las imágenes de la manometría. Esta sería una manometría convencional. Esta es una manometría de alta resolución, se llama. Esta línea roja es la que representa la presión intrarrectal. La línea azul nos representa la presión anal durante las maniobras de pujo. Este sería la normal. Existen pues 4 como tipos. La tipo 1 y la tipo 3 se van a caracterizar por una contracción paradójica o bien ausencia de relajación del esfínter anal, al contrario de la tipo 2 y tipo 4, en las que va a estar más relajado. En las otras que son que es en la parte superior es la línea rectal y la más gruesa es la línea anal. Los colores pues van a hablarnos de la presión. Aquí, si se fijan en el tipo 4, que es la de debilidad, pues se ve azul, no hay casi presión del esfínter. Entonces, manometría nos ayuda para hacer el diagnóstico de la disfunción defecatoria, pero necesitamos siempre tener otro estudio más que nos lo apoye el diagnóstico. Entonces, de lo que comentaba, vamos a hacer diagnóstico de una defecación disinérgica cuando es un estreñimiento funcional que no nos está respondiendo a las medidas de tratamiento convencional con un patrón disinérgico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene positiva la incapacidad para expulsar el balón, que retiene más del 50% de ovario en una ecografía o que retiene más de 5 marcadores radiopacos a los 120 horas después de tomar una cápsula con 24 marcadores. Puede ser convencional o por resonancia magnética. De la ecografía convencional nos van a ayudar a identificar alteraciones tanto anatómicas y variaciones en la dinámica pélvica. Están poco estandarizados y poco disponibles este tipo de estudios. E incluso pacientes que tienen disinergia defecatoria pueden tener un resultado normal hasta en un 10 al 75%. En la defecografía por resonancia magnética, pues está menos disponible todavía, pero nos permite hacer una visualización muy adecuada de las estructuras anatómicas y también ver problemas funcionales y del piso pélvico. Aquí se ve lo que es una ecografía convencional y una defecografía por resonancia magnética. Los de estudios del tránsito colónico, pues tenemos diferentes técnicas. Se le da, en todas, lo que se le da al paciente son unas capsulitas que tienen adentro los marcadores radiopacos. La técnica de Hinton nos habla que se le dan una cápsula con 24 marcadores y se toma la radiografía pélvica a las 120 horas de habérselo dado. El diagnóstico se va a hacer cuando encontramos más de 5 marcadores. Los marcadores se van a ver como los puntitos que se ven aquí en la radiografía.
Entonces eso nos habla de que tiene ahí los marcadores y es indicativo de un tránsito colónico lento. Por el método de Metcalfe es más o menos lo mismo, nada más que se le van a estar dando cápsulas cada 24 horas por 3 días. Y las radiografías se van a estar tomando al día 4 y al día 7. Si tiene más de 68 marcadores, es indicativo de un tránsito colónico lento. Y la otra, pues, es la cápsula de motilidad inalámbrica, que si se tarda más de 59 horas en expulsarse, nos habla del tránsito colónico lento. Bueno, como brevario cultural, es el cohete del Crew Dragon, que salió el sábado, llegaron 19 horas después a la estación espacial y la tripulación era Robert Behnken y Douglas Cook. Partieron de Cabo Cañaveral, llegaron a la estación espacial y se estima que van a durar ahí entre un mes más o menos hasta 110 días. El cohete tiene la capacidad de estar en órbita 210 días más o menos. Y como que llama mucho la atención, lo que se me hizo interesante, fueron los trajes que fueron diseñados. Acércate tu micrófono que se entrecorta todo. Ok, el traje de Wolverine y todo eso, pues fue realizado por él. Entonces, prácticamente ese es como el brevario cultural. Vamos a terminar con el tratamiento. No, es que se entrecorta la... Aquí es importante lo que son las gráficas y aprovechar los momentos en los que hay mayor movimiento o después perdón, en la mañana. Hay que decirles que tienen que tener una posición adecuada para evacuar, que ya sea de cuclillas o en la postura del pensador. Y es bien importante que sea relacionado, que entre mayor tiempo se esté en el baño, pues mayor asociación con enfermedad hemorroidal. Se dice que de un estudio de 518 adultos, 53% de esa población leía o jugaba cuando iba al baño. Entonces pasaban más de 5 minutos en el baño y de esos 24% padecía enfermedad hemorroidal. Entonces hay que evitar pasar mucho tiempo. Esta es una imagen como de la posición que se tiene que tomar. También se hizo otro estudio que vieron que 98% de los sujetos sanos tenían una postura adecuada o favorable para la defecación, contra el 71% de los pacientes que tenían estreñimiento, no tenían una postura adecuada. Bueno, de los hábitos higiénico-dietéticos, hay que decirle a nuestros pacientes que hay que consumir la fibra. Entonces, en pacientes que tienen un consumo de fibra alto o que toman suplementos, nos va a aumentar. No se oye. A ver, dejen conecto el audio de... ¿Será considerado una rúbrica, verdad, doctor Lascano? Yo creo que es su conexión de internet porque su imagen se congela de repente, entonces yo creo que más bien es la conexión. Sí.
Jessy, A ver, ¿se escucha mejor? parece. Bueno, tú comienza a Ok. exponer y ahorita te decimos. Entonces, en cuanto a la ingesta de líquidos, se recomienda que se estén consumiendo de 1.5 a 2 litros de agua. Se vio en un metaanálisis que vieron que 77% de los pacientes que recibieron suplementos con fibra eh, tenían una mejoría contra el 44% de los pacientes que recibieron placebo. Entonces, esto se vio que aumentaba la frecuencia de las evacuaciones y disminuía la consistencia de las heces. Las fibras y eso entran dentro de los formadores de bolo intestinal. Lo que van a hacer es aumentar el volumen al absorber el agua. Entonces, eso va a incrementar la masa fecal y aumentar la secreción intermitente de lo que son los sales biliares, y con eso vamos a conseguir que se haga pues la evacuación. La desventaja es que tardan varios días en alcanzar su máximo efecto, entonces en un evento agudo no es tan recomendable utilizarlo, pero son seguros a largo plazo. Están contraindicados en caso de que sospechemos que nuestro paciente tenga alguna impactación fecal o obstrucción, y sus efectos secundarios más relevantes pues son las flatulencias, la distensión abdominal, la hiporexia, y que a largo plazo nos van a estar interfiriendo con la absorción intestinal, tanto de hierro, calcio, vitaminas, la digoxina. Bueno,
de lo que son los laxantes osmóticos. Son sustancias que no se absorben adecuadamente y se van a estar reteniendo a nivel de la luz intestinal. Entonces eso hace que tengan una actividad osmótica y las heces sean más líquidas y se aumenta el peristaltismo intestinal. Los laxantes osmóticos los podemos clasificar en salinos, como el hidróxido de sulfato, citrato y sulfato de magnesio, los que son de carbohidratos no absorbibles, como la lactulosa, el lactitiol y el sorbitol, y el polietilenglicol. Entonces, el ejemplo, pues el polietilenglicol es un laxante osmótico, como hemos dicho, aumenta la frecuencia y mejora la consistencia de las heces. Es inerte metabólicamente y se ha visto que es mejor, en un estudio de Cochrane se vio que era mejor que la lactulosa para disminuir la consistencia de las heces. Los efectos secundarios que tiene es el dolor abdominal y la cefalea, y la dosis que está recomendada es de 17 gramos en 250 mililitros de agua, pues, más o menos una cuchara sopera que se le esté dando al paciente. La lactulosa, pues es un disacárido sintético que va a ser hidrolizado por las lactasas a nivel del colon. Entonces se fermenta y va a formar ácido láctico, fórmico y acético, lo cual va a acidificar las heces y nos va a dar evacuaciones más o menos a las 24 a 72 horas. Va a mejorar la consistencia, la frecuencia y el número de impactaciones fecales. Es de primera elección para niños y embarazadas. Sus efectos secundarios, pues va a ser el cólico, las flatulencias, dolor y distensión abdominal. La presentación, pues viene en jarabe de 10 gramos en 15 mililitros y la dosis recomendada puede ser de 15 mililitros a 30 mililitros o incrementarla hasta 60 mililitros al día de ser necesario. De acá abajo es una presentación del lactitiol, que es más o menos pues, del mismo grupo. Las sales de magnesio son útiles para estreñimiento asociado a la inmovilización. Es bien importante no utilizarlas igual de manera crónica, sobre todo en pacientes que ya tienen alguna alteración renal, porque nos puede dar toxicidad, y por sus efectos cardiovasculares como hipotensión, bradiarritmias o bloqueos. Entonces, tiene una acción rápida, más o menos tiene de 6 horas su efecto, y las presentaciones puede ser el hidróxido, sulfato o citrato de magnesio. Los laxantes estimulantes. Estos es importante utilizarlos solo en periodos cortos, en pacientes que no nos han tenido una buena respuesta a los formadores de bolo ni a los laxantes osmóticos. Lo que van a hacer es aumentar directamente la peristalsis y favorecer la secreción de agua y electrolitos. Una característica relevante de ellos es que nos van a estar creando una dependencia y tolerancia, y van a hacer que cada vez tenga la necesidad de aumentar las dosis para tener el efecto. Los estimulantes serían las antraquinonas, que ahí entra el CEN, cáscara sagrada y cenócido sabe, los cuales se han relacionado con la melanosis coli, y los derivados del difenilmetano, que sería la fenolftaleína y el bisacodio. Y el otro tipo pues, sería el picosulfato. Entonces, el bisacodio es un éter de ácido diacético que se hidroliza a nivel del intestino delgado. Va a aumentar las evacuaciones, mejorar la consistencia y se ha visto que también mejora la calidad de vida. Y el picosulfato de sodio es una prodroga que se va a hidrolizar por las enzimas bacterianas y igual va a tener efecto de aumentar la contracción, el movimiento espontáneo. Entonces, la presentación es el anara del picosulfato, viene de 5 miligramos las tabletas, aunque también hay en gotitas y en jarabe. Sus efectos secundarios van a ser los relacionados con el aumento de la peristalsis, como el cólico, también meteorismo, desequilibrios electrolíticos, y se han visto que se ha presentado lo que sería erupción cutánea, síndromes de Steven-Johnson, síndrome de lupus-like o bien enteropatía pierde proteínas. Los laxantes emolientes o lubricantes lo que van a tener es un efecto detergente, es decir, van a disminuir la tensión superficial, favorecen la entrada de agua y
se van a mezclar pues con los lípidos de las heces. Eso va a hacer que ablanden las heces. Sus efectos a largo plazo es que nos van a dar una mala absorción de vitaminas liposolubles, así como el riesgo de broncoaspiración y de una neumonía lipoide. Y sobre todo, como disminuyen mucho la consistencia de las heces, nos pueden favorecer la incontinencia anal. Los ejemplos de estos emolientes son el docusato de sodio, la parafina, la glicerina y los aceites minerales. Este que puse aquí de ejemplo es el Transilax, es una mezcla de parafinas con lactulosa. Se da como en gel, pero es más bien como se da en cucharadas y generalmente su precio es más o menos como de 400 pesos. Otros serían los agonistas selectivos, 5-HT4, que pues van a ir a los receptores de serotonina a nivel intestinal. Tenemos el Tegaserod, que fue suspendido por la FDA desde el 2007. Y en México pues solamente está indicado o aprobado para mujeres menores de 55 años sin factores de riesgo cardiovasculares. La dosis inicial pues son 2 miligramos cada 12 horas. Otro medicamento de los agonistas selectivos es la prucaloprida, la cual va a aumentar igual la consistencia y la frecuencia de las evacuaciones espontáneas. Sus efectos secundarios son la cefalea y la diarrea, y sus dosis es de 2 miligramos al día, y en pacientes mayores de 65 años, la dosis inicial es de 1 miligramo al día. Los otros son los activadores de los canales de cloro, que sería la lubiprostona. Es un ácido graso bicíclico que va a activar los canales de cloro de la membrana apical intestinal, lo cual va a favorecer que se secrete agua. Eso va a mejorar la frecuencia de las evacuaciones, mejora su consistencia y la calidad de vida de los pacientes. Tiene efectos secundarios hasta en un 2 al 75% que van de la cefalea, náusea, vómito e incluso la diarrea. Solo el 5% de los pacientes van a tener efectos secundarios que nos van a obligar a suspender el fármaco. En un estudio multicéntrico de doble ciego aleatorizado y controlado por placebo, se vio que la lubiprostona daba mayor promedio de evacuaciones espontáneas a la semana comparado con placebo, pero sobre todo que su efecto permanecía a las 2, 3 y 4 semanas. Los agonistas de los receptores de la guanilato ciclasa, tenemos la linaclotida, es un péptido sintético que se une al receptor de la guanilato ciclasa tipo C. Lo que va a hacer es que aumenta la secreción intestinal de agua y electrolitos y funciona como antinociceptivo. Aumenta la frecuencia, mejora la consistencia, disminuye el esfuerzo para evacuar y tiene impacto en la calidad de vida. La dosis que se ha visto puede ser desde 145 o bien 290 microgramos al día. Efectos secundarios que puede dar pues es una diarrea severa que ocupe que se suspenda el tratamiento en más o menos el 5% de los pacientes. La plecanatida es un análogo de la uroguanilina. Igual aumenta la frecuencia, mejora la consistencia y mejora los síntomas. Se une también al receptor de la guanilato ciclasa, estimulando la secreción. La dosis es de 3 a 6 miligramos al día y su efecto adverso, como la linaclotida, es la diarrea. Los probióticos y simbióticos. Estos nos van a ayudar a mejorar la frecuencia y la consistencia de las heces. Se ha visto que disminuyen el tiempo de tránsito colónico hasta 12.4 horas, pero pues todavía como que están en duda. El probiótico más estudiado son las Bifidobacterium lactis. Otros probióticos pues, son los Lactobacillus casei shirota y E. coli nisi. Se vio que, por ejemplo, un metaanálisis que evaluaba los probióticos, administrando cepas específicas de probióticos como esas, incrementaban hasta en 1.3, pero el que se vio que tenía mayor efecto o mayor incremento eran las de Bifidobacterium lactis, hasta un aumento de 1.5. Los enemas y supositorios,
lo que van a hacer es aumentar la secreción de agua hacia el recto. Entonces, aquí van a verse muy afectados tanto por la cantidad de agua cantidad que estás aplicando, la presión intraluminar, la temperatura del enema y las sustancias que tiene el enema. Entonces, puede haber enemas de glicerina, de fosfato, de sorbitol, de solución salino de bisacodilo. No existe como tal mucha evidencia que recomiende su uso, pero pues pueden ser útiles cuando, por ejemplo, hay impactación. Otros fármacos, bueno, este que puse aquí es un enema de fosfato de sodio. Más o menos su precio está alrededor de los 80 a 100 pesos. Otros fármacos es el eloxivir. Es un inhibidor del transportador ileal de los ácidos biliares. Tiene efecto secretor y motor a nivel del colon. La medicina alternativa. Entonces, se ha visto pues que la gente recurre a todo, acupuntura, herbolaria, moxibucción, lavados colónicos, pero ninguno de ellos tiene suficiente evidencia como para recomendarlos. Y de otros fármacos más nuevos son los antagonistas de los receptores mu-opioide con acción periférica. Los vamos a utilizar sobre todo para el estreñimiento inducido por opioides. Aquí tenemos a lo que es el naloxegol. Es un polímero conjugado de naloxona con polietilenglicol. Sus efectos secundarios principales son el dolor abdominal y la dosis es de 25 miligramos al día. Otro fármaco es la metilnaltrexona, que se va a dar igual dolor abdominal, flatulencias, náuseas. Su dosis es de 12 hasta 450 miligramos. Pueden ser vía oral o subcutáneo. Y el albimopan, el cual su característica o ventaja es de que no va a tener un efecto, no revierte el efecto analgésico del opioide, ni nos da como la supresión del opioide. Los efectos es la náusea, mareo y diarrea, y la dosis es de 0.5 miligramo al día vía oral. La desventaja de este tipo de fármacos es que son difíciles de encontrar y son fármacos muy caros. Encontré nada más como el precio de la metilnaltrexona es de $48 por dosis o bien de $336 por la cajita con 7. Entonces, pues sí son fármacos muy buenos, pero muy caros. Siempre hay que considerar al paciente que utilizar o medidas rectales si no hay deposiciones en 3 días de pacientes que están consumiendo opioides. Si no tiene evacuaciones por 3 días, hay que descartar una obstrucción abdominal o impactación fecal. Entonces, el tratamiento que le vamos a dar depende de la consistencia que nos está refiriendo. Si el paciente dice que tiene heces duras, pues le vamos a dar un laxante osmótico. Si tiene heces blandas, nos vamos a ir más por un estimulante, y si la ámpula rectal está sin heces, podemos utilizar estimuladores tanto orales como rectales o bien una sonda con enema. Dentro del tratamiento no farmacológico está lo que es la terapia de biorretroalimentación. Es el tratamiento de elección a corto y largo plazo para la disinergia defecatoria. Nos va a ayudar tanto para restaurar la coordinación rectoanal durante el acto defecatorio. Son factores de buen pronóstico o de que nuestro paciente es candidato a una biorretroalimentación, que el paciente tenga evacuaciones más duras, que no estén diarreicos, porque si no, pues no va a haber buena continencia, que el paciente tenga buena disposición, el esfínter hipertónico y la prueba de expulsión del balón anormal, que es indicativo de disinergia defecatoria. Otros tratamientos, pues es la toxina botulínica. La toxina botulínica va a ser efectiva cuando tenemos disinergias del piso pélvico, es decir, hipertonía del esfínter anal, que no se relaje bien. Su efecto va a ser transitorio y es un tratamiento costoso, con evidencia limitada, entonces hay que valorar un poquito. Sus indicaciones, pues es cuando hay anismo, dolor anal o disinergia defecatoria. Sus efectos secundarios, pues va a ser el dolor o nos puede dar al revés, una incontinencia fecal. El tratamiento quirúrgico. Para un tratamiento quirúrgico es súper importante que excluyamos que haya alguna causa metabólica o alguna alteración estructural de colon y recto. El tratamiento que se ha propuesto es la colectomía con anastomosis iliorectal en pacientes que tienen un tránsito colónico lento refractario al tratamiento, que no tengan
alguna otra causa secundaria o alguna disinergia. Entonces, también es importante que le hagamos al paciente una valoración psiquiátrica exhaustiva y que descartemos que no se trate de una disfunción de piso pélvico. Tiene una tasa de éxito de hasta el 80%. Entonces, esta es una tablita como del nivel de evidencia de cada uno de los fármacos que mencioné, para que pues lo chequen después. Ahora, algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta en los pacientes geriátricos es que tenemos que promover la ingesta de líquidos y fibra vegetal, al menos de 20 a 40 gramos al día. En los pacientes que todavía se pueden mover, tienen funcionalidad conservada, promover que hagan ejercicio. Esto les va a ayudar mucho a que no tengan problemas de estreñimiento y sobre todo ejercicios que nos hagan potencia muscular abdominal. Hay que checar los fármacos, tratar de retirar los fármacos que provoquen estreñimiento, hacerle hábitos de entrenamiento intestinal y decirle que no se aguante, por así decirlo, cuando le entre el baño, porque una inhibición voluntaria del reflejo defecatorio nos va a hacer que sea aún más difícil controlar el estreñimiento. En pacientes que están en cama o que no pueden realizar alguna actividad física, es importante realizar masajes manuales o con estimuladores eléctricos que nos den, como los que tienen vibraciones, aparatos de vibraciones a nivel abdominal, para favorecer la peristalsis. Y pues ayuda con supositorios de glicerina o enemas cuando sea necesario. Siempre hay que tomar en cuenta que para el uso de laxantes hay que utilizar siempre la dosis mínima eficaz y reducirla cuando controlemos los síntomas. Tenemos que buscar laxantes que sean seguros, cómodos y que los tolere el paciente. Algunas complicaciones del estreñimiento y sobre todo muy importantes en el adulto mayor sería la impactación fecal o fecaloma. Se van a manifestar como el dolor abdominal, las pseudodiarreas o bien como una incontinencia fecal. Los fecalomas pues, son la acumulación de las heces en el ámpula rectal favorecidos por la deshidratación. El tratamiento o cómo lo vamos a manejar es con la retirada de la impactación mediante supositorios o enemas, o bien, cuando no es posible, la fragmentación digital o la extracción manual, siempre teniendo en cuenta poner analgesia, sedación del lugar y mucha crema lubricante con anestésico. También se puede complicar o dar una manifestación de incontinencia como el estreñimiento como una incontinencia urinaria en los adultos mayores, el prolapso de la mucosa anal por el esfuerzo, el reflujo gastroesofágico por el aumento de la presión intraabdominal, datos de obstrucción o pseudoobstrucción del colon, el vólvulo del colon, úlceras estercoales que se van a dar por las mismas heces, van a lastimar la mucosa y se pueden manifestar por rectorragia. Y los efectos secundarios en sí de los tratamientos, que sería pues como el estreñimiento, que es la diarrea. Entonces tenemos a nuestro paciente ya confirmado, este es como un cuadro en general. Tenemos a nuestro paciente con un estreñimiento. Hay que ver si tiene enfermedades o alguna causa secundaria. Si sí hay una causa secundaria, tratarla. Si no hay una causa secundaria, hay que ver si tiene patología a nivel de ano o recto. Si sí, pues manejarle su patología ano rectal. Y si no, hay que ver qué tipo de estreñimiento es. Si es agudo, nos obliga más a investigar alguna causa orgánica. Y si ya es un estreñimiento crónico, lo podemos manejar con laxantes empíricos. Entonces, si no funciona, pues ya vamos a valorar los demás estudios que ya mencionamos. Hay que recomendarle lo que son las medidas generales de la buena movilidad, actividad física y aquí un punto importante es que si nuestro paciente tiene una buena movilidad, o sea que si todavía es como
funcional o se mueve, podemos optar por los laxantes formadores de bolo. Y si nuestro paciente está más bien en cama, podemos optar un poco más por los laxantes osmóticos. Y bueno, nada más como complemento, ese es el cuestionario del PAC-QOL, que es un cuestionario que valora el impacto del estreñimiento en la calidad de vida. Tiene 28 ítems y le va a preguntar, pregunta más o menos de cómo se ha sentido o qué impacto ha tenido en su calidad de vida. Es una herramienta que está validada, pero pues creo que poco utilizada por todos. Entonces, en cuanto a conclusiones, el estreñimiento pues tiene una alta prevalencia en México y afecta la calidad de vida. Los factores de riesgo que hay que tomar en cuenta es el sexo femenino, la edad avanzada, el bajo consumo de fibra y el sedentarismo. Se tiene que hacer una adecuada semiología y exploración física con especial énfasis en el tacto rectal. El diagnóstico lo podemos valorar con colonoscopía, manometría, tránsito colónico de acuerdo a cada individuo y a lo que tengamos disponible. El tratamiento inicial siempre va a ser con medidas higiénico-dietéticas. Si no responde, nos vamos a farmacológicas. Y el biofeedback, que va a ser útil para la disinergia defecatoria y el estreñimiento crónico. Y pues por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, comentarios. Bueno, Pues Juan. muy bien. Sí, yo creo que muy bien la clase. Digo, aquí hay que, a finales de los años, bueno, en los años, sí, a finales de los años 90, principios de la década pasada, empezó a surgir mucha inquietud con el uso de los xenócidos o estos fármacos que son del grupo de los antracoides, pues, porque producían un fenómeno que se llama melanosis colony, ¿no? Seguramente ustedes lo han visto en las colonoscopías que reportan o en las biopsias de las colonoscopías. Y pues es un fenómeno, sí, de toxicidad que se presenta en las células del colon, pero que no es exclusivo del uso de los xenócidos o sus derivados, sino que es parte del proceso de envejecimiento y pareciera ser que es un marcador de apoptosis de las células del colon. El punto estaba en que había controversia si eso podía ser un factor de riesgo. Conforme se fue avanzando para desarrollar cáncer de colon, conforme se fue desarrollando en el avance del tema, se vio que más bien es el estreñimiento el que aumenta el tiempo de las sustancias cancerígenas que están en contacto con las células del colon, lo que realmente es lo que predispone a que tengamos cáncer, más que los efectos tóxicos del uso de los xenócidos. Esto va a colación porque pues, son pocos los medicamentos que nosotros tenemos en el IMSS para tratar el estreñimiento. Y de los que comúnmente utilizamos, pues son los xenócidos, ¿no? Entonces, de repente, nos reportan una colonoscopía que tiene melanosis colony. Y púchala, ¿no? Todo el mundo le quita los xenócidos, etcétera. Entonces, hay que tomar en consideración este punto. Nada más ese es mi comentario. Ok. Doctor Lascano. Ya tengo micrófono, ¿verdad? Ya. Oye, de los que mencionaste, de los relativamente nuevos, como el agonista del receptor de guanilato ciclasa, la linaclotida, vi que pusiste el nombre comercial, ¿no? Sí. ¿Sí?
Déjeme... Oye, ¿y cuánto cuesta? Porque me decían que era un medicamento caro. ¿Sí lo encontraste? ¿Del costo? Bueno, ese... de ese creo que no. Ajá. Es de los pocos fármacos que se han usado en estudios en pacientes mayores de 70 a 75 años, porque hay muchos otros estudios en pacientes más jóvenes y sobre todo del otro fármaco que también pusiste ahí. A ver, ponlo. ¿Eso? Ajá. Pusiste la linaclotida, el INSES, ¿no? Algo así. A ver. 1,870 pesos. Ah, eso es. Pero, ¿cuánto te cuesta diario? Ahí está. ¿Cuánto te cuesta diario? En la San Pablo. Igual la mitiza, ¿cuánto? También es un fármaco caro porque va siendo nuevo, ¿no? Y cuesta más de 1,000 pesos, creo, ¿no? Al mes. 1,800. Sí. El amitiza. Hay pocos estudios relacionados con adultos mayores de 70, 75 años que habitualmente. Linces 1,871, 30 cápsulas. Ajá. ¿Ustedes tienen alguna idea de la prevalencia del estreñimiento que tienen en su consulta, en la consulta? Si tienen alguna idea de la prevalencia del estreñimiento, sobre todo 3 y 4, o sea, los 3 y 4, el tipo de estreñimiento que manejan con más frecuencia, pudiera ser discinesia, pudiera ser secundario, por inmovilidad. ¿Sí tienen más o menos una idea? Fátima. Pues nunca hemos hecho un estudio de prevalencia, Doc, pero... Bueno, más o menos. Pero yo creo que, no sé, yo sí me atrevería a decir que un 70-80% de los pacientes que van a la consulta se quejan de estreñimiento. Sobre todo, bueno, sí, o sea, en la disminución de la frecuencia de las deposiciones. Y pues muchos de estos, como son pacientes que ya están inmóviles, que tienen un mal consumo de líquidos y de fibra. ¿Qué más? Pues yo creo que serían de las principales. Una causa frecuente de estreñimiento en los pacientes que tú has visto está relacionado con la dieta y con el movimiento, más que con otro tipo de problema, de movilidad, o estreñimiento secundario, a fármacos. Pues a fármacos como tal, o sea, digo, no es una gran proporción de los que lleguen a usar, por ejemplo, en este caso opioides, pero les daría más peso como que muchos de estos pacientes están inmóviles, ¿no? O sea, no realizan la suficiente actividad física o muchos ya están en silla de ruedas o postrados. Y eso, o sea, que el bajo consumo de líquidos. Ok, para preguntarle a Carlos, ya se lo estoy viendo bien. ¿De qué te sirvió la plática? ¿En qué te va a ayudar? ¿Carlos? No, Carlos Chávez, es que lo estoy viendo ahí. Ah, ya. Es que no se escucha. Acitlal, Isol, Estalí, no, Daniela no los veo. Pero ahorita le pregunto. Pues fue demasiado completa, la verdad me pareció muy, muy completa en cuanto incluso al abordaje, lo de la prueba para sustituir la manometría, que incluso pues nos describió bien la técnica. Bueno, eso
nada, se había leído que se podía hacer la prueba con balón, no había leído completa la técnica, pero pues la escribió bastante bien, o sea, me gustó bastante cómo nos fue guiando con el tema. Y pues realmente, pues identificar, ¿no? Lo primero son descartar las causas metabólicas y hidroelectrolíticas, el hipotiroidismo, hipocalemia, hipercalcemia, que son las que serían más comunes en nuestro medio. Y pues hacer siempre también nuestra exploración física es importante. Algo que también de lo que mencionaba Fátima, es lo del consumo de líquidos. Eso es muy cierto. Nuestra población realmente es muy poco el líquido que se consumen. O sea, si acaso son 500 mililitros lo que consumen en promedio. Bueno, de lo que me ha tocado ver en promedio en la consulta externa, y también el consumo de fibra. O sea, realmente no calculamos como tal cuántos gramos de fibra es lo que consumen, pero por el tipo de dieta generalmente tienden a hacer alimentos que no contienen como tal fibra. No son muy apegados a eso, a la cuestión alimenticia y a la física. Ok, bien. A ti, Arturo, si le vas a recomendar a un paciente que aumente el consumo de fibra, ¿qué le dices? Pues, o sea, como no entiendo su pregunta, doctor. O sea, pues le diría que, o sea, que en la dieta aumentara o sea, que tuviera una mayor ingesta de fibra. Obviamente todo depende de si tiene otros Entonces, degenerativos, ¿no? Si te pregunta el paciente, oiga, doctor, ¿y qué es la fibra? O sea, ¿qué tengo que comer que contenga fibra? Ya, pues le diría que consumiera, o sea, de manera natural, le podríamos dar papaya. Yo creo que ahí hay un punto muy importante para que nosotros sepamos qué cantidad y qué tipo de fibra tienen los alimentos, ¿no? Así como dijo Arturo ahorita, la papaya, el melón, la piña, vegetales, ¿no? el plátano, en fin. A ver, ¿alguno de ustedes quiere decir cuál es el alimento que contiene más fibra? A ver, Citlali. El que más contiene, pues no sé, pero supongo que son los vegetales. Bueno, entonces es algo que tienen que revisar, ¿verdad? Déjame apuntarlo. Alimentos y la fibra dietética, ¿no? Sí. La fibra dietética. Bien, ¿algún estudio dentro del algoritmo que pusiste de diagnóstico, tú harías, ustedes lo practican alguna vez? Yo creo que eso les va a servir, ¿no? Yo creo que para eso sirve también esta plática, para modificar un poco el abordaje del diagnóstico, ¿cierto? Sí. No sé si ustedes en todos los pacientes con estreñimiento crónico, ahí en el consultorio o los que tengan en el piso, no sé, no me imagino, les hacen tacto rectal. O sea, hacia todos les hacen tacto rectal. ¿No? No, en consultorio no hay espacio para hacer ese tipo de exploración. ¿Y valdría la pena hacerlo? Claro. Ajá. Pues sí, incluso lo que comentaba acerca de pues ver si no tiene una enfermedad hemorroidal, porque pues muchas veces no nos reporta como tal ese dolor o esa incomodidad al defecar. Y pues a la exploración luego sí encontramos que pues traen fisuras, porque por lo mismo de que pues ya es por la calidad de las heces, pues llegan a formar estas fisuras, pero pues no le dan como importancia, o más bien no lo refiere luego el paciente. Y algunos pues incluso pues ya traen con un deterioro neurocognitivo y pues no lo reportan. Ok, vale la pena que piensen de qué les puede servir esta plática buena, ¿verdad? A pesar de las interrupciones de sonido, como dijo Juan Carlos, cuenta para la rúbrica, dice. Bueno, pero ¿de qué les ha servido esta plática? ¿Qué pueden mejorar cuando ustedes vean pacientes con estreñimiento? Yo creo que sí puede
sí pueden cambiar algunas cosas, ¿no? Importantes en relación al abordaje del diagnóstico, e inclusive del tratamiento, con lo que estaba diciendo también el doctor José Juan, en fin, ¿no? Y a las recomendaciones, que es importante, recomendaciones de la dieta y del movimiento, ¿no? Bien. Bueno, ya me voy a callar. Miren, yo nada más quería comentarles, volviendo a los estimulantes del tránsito intestinal, específicamente los sinócidos y fórmulas parecidas, que la melanosis parecería ser nada más una consecuencia pigmentaria por un sobreestímulo ahí de melanosis. No significa alguna otra condición premaligna, como ya lo mencionó el doctor José Juan. Pero lo que sí deben de tomar en cuenta es que, como bien lo dijo Jessy, es de que su uso debe de ser por episodios cortos, porque a largo plazo tenemos un par de problemas. El primero es que va requiriendo más dosis para tener el mismo efecto. Y el segundo es de que se asocia a una mayor atrofia del plexo mientérico y a condiciones ya muy crónicas, pudiera asociarse también al megacolon, lo cual se vuelve ya en un problema más grave. Entonces, tratar de desincentivar su uso continuado, aunque como dice José Juan, es de lo poco que tenemos, pero tratar de que se use de manera breve para que no vayamos a favorecer otros problemas en el adulto mayor, ¿vale? Además de que no todos lo toleran, porque como es estimulante puede generar cólicos y pues generamos un proceso de dolor. Yo creo que vale la pena que sí revisemos, pues, como bien dice el doctor, el protocolo. Yo los invito más bien a pensar un poquito en que el estreñimiento en el adulto mayor es multifactorial, porque se va a asociar a los cambios de envejecimiento, a enfermedades crónicas, al tratamiento de enfermedades crónicas y seguramente a alguna situación en los hábitos de la alimentación, menos fibra y menos agua. Entonces todo se le junta al adulto mayor. No es unifactorial, sino son muchas cosas juntas. ¿Cuál es la que está predominando? Quizás el flujograma que nos mostró Jessy nos ayude a tratar de identificar la causa, ¿sí? Entonces, bueno, pues, ojalá tuviéramos todo en el consultorio para hacer todo tipo de exploraciones y pudiéramos hacer muchos estudios, pero ustedes saben que no es así. Entonces, pues igual y para las preguntas de viernes, por ahí podemos incluir algunas, mi doctor. Ok. Bien, pues si no hay más, nos vemos mañana. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, bye. Hasta